siervos conforme al corazón de Dios. El nuevo ateísmo, comenzamos con una breve historia del nuevo ateísmo. El ateísmo tiene sus raíces modernas en varios ateos. Históricamente puede resumirse así. El primero de los modernos ateos fue Feuerbach, el alemán. Y la idea de él, la tesis de él es que Dios es un invento humano. Y ese era su argumento principal. Dios es un invento humano. A él se le unió Karl Marx, con la idea de que Dios es el opio de los pueblos. Karl Marx proveyó una razón por la cual el hombre inventa a Dios. Y la razón es que la gente rica inventa a Dios para poder manipular a la gente pobre y tenerlos ilusionados con el cielo mientras que los explotan aquí en la tierra y no se rebelen en contra de la explotación, porque están esperando llegar al cielo. Entonces, esa es la droga que dice Marx, que es Dios. Freud, el psicólogo, argumentó que Dios es una ilusión. O sea, que Dios es simplemente una ilusión, es una proyección del padre que no tuvimos, o del padre que nos maltrató, o del padre que quisiéramos tener. Es simplemente una ilusión, una fantasía, algo que nos gustaría tener. Estos tres fueron seguidos de Nietzsche, y quien propuso la muerte de Dios. Nietzsche propuso que ya la idea de Dios en el mundo académico estaba en sus últimos días. Celebraríamos el velorio de la idea de Dios. Entonces, esos son lo que llamamos ateos clásicos, no el nuevo ateísmo. Estos son los precursores, los ateos clásicos. Estos ateos clásicos, por lo general, no eran tan militantes en su ateísmo. Marx era militante, pero en su sistema económico. Su ateísmo no era parte de lo que él consideraba algo tan militante. No eran predicadores. Eran personas que estaban contentos, y sus discípulos, con simplemente haber resuelto ese tema en su mente, y cada cual que se arregle su idea y ajuste sus ideas como quiera. Eso no es lo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos unos nuevos jugadores del equipo del ateísmo. Se los voy a presentar los más predominantes, aunque hay muchos. Estos son los que han escrito, los autores más prolíficos, que han escrito la mayor cantidad de material y que tienen la audiencia más grande, el seguimiento, la plataforma de influencia más grande. Comenzamos con Richard Dawkins, el más popular de todos los nuevos ateos. Richard Dawkins es autor de múltiples libros, es ateo militante. Ese hombre, cuando empieza a hablar de esto, la vena se le sale aquí en la frente, se pone colorado, parece que es como un predicador de esto de pueblo que está bien emocionado, así se pone. Y lo bueno, yo le llamo mi ateo favorito, porque en mi carrera de apologista, en todas mis charlas, yo tengo algo que dijo Richard Dawkins, porque está constantemente contradiciéndose. Es el filósofo o el ateo más inconsistente y más incoherente de todos, y sin embargo es el que más libros vende y el que más popular es y el que más la gente quiere. Porque aparentemente no, mire, es tan necio, porque estoy tratando de buscar una palabra apropiada y no la encuentro, pero es tan necio que los propios ateos lo rechazan. Hay un ateo de mucha reputación en la Universidad de la Florida, en Tallahassee, que se llama Michael Ruse. Michael Ruse ha escrito muchos libros, ha publicado muchas investigaciones, es muy respetado en el campo de la biología, muy respetado, y es ateo. Pero no es un ateo militante, es simplemente ateo. Y él dice, cuando salió el libro del espejismo de Dios, The God Delusion, el espejismo, cuando ese libro salió, el comentario que Michael Ruse hizo en la prensa fue el siguiente: personas como Richard Dawkins me hacen sentir avergonzado de ser ateo. Para que tengan una idea del tipo de persona de la que estamos hablando. Y a la hora de debatir, no le gusta debatir con gente
cristianas. Él dice que él no le da plataforma a los cristianos porque los cristianos son ignorantes. La realidad es que cuando debate, típicamente debate con personas a las que él les puede fácilmente ganar. Evidencia de esto es que hay un filósofo, el filósofo más conocido en el mundo cristiano es William Lane Craig, quien debate todos los años, múltiples veces en todos los continentes. El debate. Es un hombre excesivamente respetado por ser un filósofo serio, teísta, que debate con los ateos. Hace, creo que son 3 o 4 años atrás, William Lane Craig fue a Inglaterra y planificó 7 debates en una semana. En una semana, eso es increíble. Yo he participado en debates y para prepararse para un debate son meses de estudio. Entonces 7 en una semana me parece inverosímil. Pero ese es William Lane Craig. Tuvo 6 de los 7 y los ganó los 6. El que no tuvo fue el de Richard Dawkins. Él invitó a Richard Dawkins al debate, le dijo que no iba a debatir. Los ateos de Inglaterra le dijeron a Richard Dawkins: óigame, no sea una gallinita, vete y preséntate y debate con este hombre que nos estás haciendo lucir mal, luce como que le tienes miedo. No debatió. Y William Lane Craig le hizo el desafío. Le dijo: mira, públicamente en un artículo de periódico en Londres, le puso una invitación y un desafío público. Le dijo: tal día, a tal hora yo voy a tener el debate contigo, y si tú no llegas, va a haber una silla vacía y voy a debatir contra la silla vacía. Así todo, no llegó. Ese fue uno de los debates más interesantes que he visto en mi vida. Porque William Lane Craig presentó los argumentos de Richard Dawkins mejor que Richard Dawkins. Iba a un lado y decía: Richard Dawkins diría esto y esto y esto y esto y esto y esto. Mucho más persuasivo que Richard Dawkins. Y después iba al otro y decía: pero el problema es esto y esto y esto y esto. Fue algo maravilloso. Pero te da la idea y te indica lo que es la mentalidad de este hombre. Sin embargo, les voy a poner no les voy a poner el video por cuestión de tiempo, pero les voy a mostrar lo que dice el video para que usted vea. Esto es de la introducción del espejismo de Dios. Mira lo que dice en la introducción. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de ello. Un mezquino, injusto, implacable, enloquecido, fuera de control, un vengativo limpiador étnico, sediento de sangre, misógeno, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón. Eso está en la introducción de su libro. Buscó un tesauros y parece que buscó todo. En un comentario escrito le dijo que eso es un argumento muy fuerte para un ser que él no cree que existe. Le tiró muy duro a un ser inexistente. El espejismo de Dios, el libro que ha traducido al español, es uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos, en la lista de New York Times de los libros bestsellers. Se vende y se vende y se vende y la gente lo compra. El argumento central física, quizás la teoría de múltiples universos, quién creó a Dios. Esos son todos los argumentos que él tiene contra nosotros. El libro es muy pobre. Ahora, él dice en la premisa del libro, en la introducción, que su objetivo es que todo el que lea ese libro, cuando termine el libro, sea ateo. Es un libro evangelístico para convertir a la persona en ateo. Le sigue Christopher Hitchens, ya fallecido. Muy hábil. Pensaba muy rápido, respondía muy bien, tuvo muchos debates, escribió varios libros. Uno de los libros que escribió se llama Dios no es bueno, y ahí dice en la página 81 que todos los intentos de reconciliar la fe con la ciencia y la razón están llamados a fracasar. O creemos en es absurdo desear prohibir la envidia de las posesiones o riquezas de los demás. Si Dios quisiera realmente que las personas quedaran libres de estos pensamientos, debería haberse preocupado de inventar una especie distinta.
porque es imposible no ser envidioso. Nada son sus argumentos. Una retórica bastante fuerte. Tenemos a Daniel Dennett, un filósofo de ciencia de los más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, ateo militante, autor prolífico, ha escrito mucho. Uno de adormecidos y entretenidos. Dice él que las grandes ideas de la religión han mantenido a los seres humanos cautivos durante miles de años. Y es el trabajo de él y de los profesores universitarios y de toda persona responsable romper. Esa es su tesis. Les presento Sam Harris, joven, neurocientífico, profesor de ética, muy hábil, una personalidad muy atrayente, filósofo, también ateo. Asociarse la religión con una enfermedad, una forma de enfermedad mental que permite decir a los hombres que cosechan los frutos de la locura ser considerados como santos. Ese es uno de los argumentos que presenta ahí. La religión es una en una entrevista que le hicieron de la radio, dijo lo siguiente, escucha estas palabras porque esto te dice la ética que procede del darwinismo, la ética que procede de una filosofía naturalista, la ética que procede de un mundo sin Dios. La religión, sin reservas, eliminaría la religión. A lo que el interlocutor le pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú vas a decir semejante cosa? Si la violación es... A lo que él responde, no hay nada más natural que la violación. Los humanos violan, los chimpancés violan, los orangutanes violan. Obviamente la violación es parte de la estrategia de la evolución para... Pero si el darwinismo es verdad y la evolución es verdad y Dios no existe, lo más importante es pasar los genes a la próxima generación. De la manera histórico, astrofísico, cosmólogo, hombre brillante, no toda su vida fue ateo, fue agnóstico por mucho tiempo, o sea, no sabía si Dios existía o no, pero en los últimos años de su vida se declaró ateo, autor. Escribió un libro, entre otros, llamado El Gran Diseño. Este libro se promovió como al fin encontramos la solución para el origen del universo sin necesitar a Dios. Así se fue. Y digo, oye, qué interesante que este hombre dice que tiene una respuesta de cómo surge todo el universo sin Dios. Me interesa ver qué es lo que escribió. Cuando lo fui a buscar, que me llamaron que había llegado el libro, ya sabía que había un problema porque no se resuelve, créanme. Él comienza el libro diciendo que la filosofía está muerta y el resto del libro se la pasa filosofiando. Dice que la gravedad fue la que creó todo de la nada. El video anterior diciendo que el argumento del ajuste fino es el único que deberíamos usar porque no hay respuesta. Es el fundador de la Sociedad de Escépticos en los Estados Unidos, ateo militante, editor de la revista Escéptico.
pueden ser fácilmente reproducidos por Penn & Teller en su espectáculo en Las Vegas. Penn & Teller son dos mágicos que hacen magia en Las Vegas. Él dice que lo que hizo Jesús fue magia, trucos, no fueron milagros. Palabras tan necias, pero bueno, entendemos. Michael Shermer tiene una historia muy triste. Él era cristiano, era un joven universitario y trabajaba con un ministerio que se llamaba Los Navegantes, que era un comprometidos con Dios, iban a la iglesia, activos, y una noche saliendo del ensayo de coro, su prometida le dio un borracho, la chocó y la dejó cuadruplégica, la dejó inválida. Que un borracho le hiciera eso a su prometida saliendo de la iglesia, para que sea más feo aún todavía. Y la dejó a ella, dejó la novia cuadruplégica. Hasta el día de hoy es una creyente fiel en la palabra de Dios. Ella, la afectada, no tuvo problema con Dios. El que tuvo problema con Dios fue él. Más, en sus debates hay que firmar un contrato con él para debatirlo, donde uno jura que uno no va a sacar esa historia en el debate. Él no. ¿Cuáles son las ideas comunes del nuevo ateísmo? Primero, la ciencia ha reemplazado a Dios. Ese es un argumento muy común de estos nuevos ateos, cosas que tienen en común. Tenemos de la macroevolución, que es tanta, ¿verdad? Ninguna. Fe ciega es la nuestra. Creer que un lobo se metió en el agua y se hizo una ballena, eso no requiere fe ninguna. Fundador de todas las ramas de ciencia moderna fue teísta, creía en Dios, toda. El fundador de la química moderna, la anatomía moderna, biología, de hombres que creían en Dios. Precisamente porque creían en Dios, creían que en el universo tenía que haber orden, porque si Dios lo hizo, tiene que haber usado hombres que creían en Dios. Así que decir que el ateísmo, la ciencia apoya el ateísmo, no es cierto. La gente inteligente son ateos, los cristianos son brutos. Todos ellos escriben eso en su libro, toditos. Génesis, como el resto de la Biblia, es una colección de mitología, leyendas y cuentos de hadas. Eso es lo que ellos dicen. Otro argumento de ellos es que la religión es detrimental o dañina al avance de la humanidad. La religión obstaculiza la ciencia. La religión es peligrosa. Mire hasta dónde llevan ellos esto. Richard Dawkins, en El espejismo de Dios, argumenta que el que un padre obligue a sus hijos a ir a la escuela dominical debe ser considerado abuso infantil. Y se le debe quitar a esos hijos a los padres para que los críe el Estado y les enseñe la verdad. Porque están llevando a esos niños a aprender una mentira obligadamente. Eso es abuso infantil, dice. ¿Hasta dónde llega el argumento extremo de este hombre? Dice que Dios no existe, dicen todos. No hay evidencia de que Dios existe, es un invento humano, una muleta que necesitamos para sentirnos mejor en los tiempos difíciles. Argumenta que el Dios de la Biblia no es digno de ser adorado. El problema del mal: Dios es malévolo, condena a la gente al infierno, permite tanta maldad. ¿Qué tipo de Dios? Si existiera, no deberíamos alabarlo. Ese es otro argumento muy común de ellos. Entiende que todos estos argumentos son muy débiles y muy fácil de refutar. Muy fácil. Ellos argumentan que el hombre no necesita a Dios para la moralidad. La moralidad es relativa, la moralidad es producto de la evolución. Ya vimos lo que dice Sam Harris de la moralidad.
Ayer les mostré lo que dijo Nietzsche. ¿Se acuerdan? Nietzsche dice que eso de derechos, de igualdad de derechos, eso es moralidad de manada. De la gente débil para protegerse el uno al otro, para que no los maten. Pero la moralidad de la evolución es que los débiles hay que eliminarlos para que los más fuertes y los superiores sean los que avancen. Eso es moralidad basada en la evolución. Sin embargo, ellos dicen que no. Ellos dicen que la moralidad que ellos viven, como la tuya y la mía, no matan, no roban, no mienten. Eso todo es producto de la evolución. Frank Turek, un amigo mío apologista, escribió un libro que se llama Robándole a Dios, donde él argumenta todo lo que el ateo tiene que robarle al sistema que Dios ha diseñado y a la vez negar que Dios existe. Y la moralidad es una de esas cosas. Para concluir esta parte, que es un breve nada más que pincelazo del ateísmo nuevo, quiero mostrarle el peligro del nuevo ateísmo. ¿Dónde está el peligro de esta gente? El nuevo ateísmo se caracteriza por una imbecilidad pero militante. Eso es un problema serio, muy serio. Muchas de las grandes imbecilidades que se han persuadido a la humanidad provienen de mentes que para algunas cosas son brillantes. Brillantes. Las personas brillantes son los imbéciles más peligrosos. Más peligrosos. Porque las personas brillantes son capaces de empacar su imbecilidad tal que aparenta ser razonables verdades, verdaderas y deseables. Por su inteligencia. Es que se requiere cierto nivel de inteligencia para inventar o crear ideas tan imbéciles. La pregunta que queda es cómo mentes tan brillantes, tanto en el pasado como el presente, puedan cometer errores de pensamiento tan colosales. Y algunas de las razones pueden incluir la siguiente: prejuicios insuperables. Yo hice un estudio como parte de mi doctorado en apologética de la razón por la cual los ateos principales se convirtieron ateos. Aquellos que antes no eran ateos y se convirtieron ateos, ¿cuál fue la razón? Y más del 90% de ellos fue porque alguna tragedia llegó a su vida. Se le murió un hijo o una hija, una infidelidad matrimonial, una crisis llegó a su vida y culparon a Dios por esa crisis y abandonaron la idea de Dios y se convirtieron ateos. No más del 90% de ellos. Entonces, hay ciertas cosas que son difíciles de sobreponerse. Otros tienen compromiso con una ideología, temor a ideas alternas y algunos hasta por malicia. Hay ateos que te lo dicen y está por escrito, que ellos no quieren que Dios exista, porque si Dios existe no pueden vivir la vida que ellos están viviendo. Así de honesto. Huxley era uno de los que decía, yo no quiero que Dios exista. Porque si Dios existe, entonces tengo que comportarme como Dios demanda. Entonces, es un autoengaño. Dios no existe porque yo no quiero que exista. ¿Hasta dónde llega el engaño propio del ser humano? ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos que preocuparnos por conocer la verdad. Tenemos que prepararnos para responder al nuevo ateísmo. Tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para enfrentar la batalla intelectual en la que se encuentran en las escuelas y universidades. Y tristemente, Costa Rica no está exento. Todos los países de Latinoamérica están recibiendo una nueva ola de profesores. ¿Dónde han ido a estudiar estos profesores? A los Estados Unidos y a Europa. Y eso han estudiado en las mejores y prestigiosas universidades de los Estados Unidos y Europa, donde se les ha envenenado. Quizás salieron de aquí, o salieron de Colombia, o salieron de Ecuador, o salieron de donde salieron, con una fe nominal católica, de tradición, porque todo el mundo es católico, de tradición, pero no una fe robusta ni ningún tipo. Y cuando llegaron les dieron durísimo y salieron convencidos de que el ateísmo es la respuesta. Llegan aquí, reciben las cátedras importantes por su trayectoria educacional y empiezan a envenenar a nuestros jóvenes. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo jóvenes abandonar la fe, entrando a la universidad y abandonando la iglesia, porque los convencen. Claro, parte de la culpa la tenemos nosotros, por no enseñar a nuestros jóvenes cómo defender su fe. Le enseñamos a nuestros jóvenes lo que tienen que creer, pero no por qué. Les enseñamos qué es lo que tienen que creer, pero no les enseñamos a defenderlo. Tú tienes que creer que Dios existe, que la Biblia es inerrante, tienes que creer en la Trinidad, tienes que creer esto, pero
Y a la hora de defenderlo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que creer que Dios existe? A ver, ¿qué evidencia hay? Cuando son retados en la universidad, porque sucede, y le puedo dar historia tras historia que me lo han dicho los jóvenes mismos, profesores que le dicen que si hay alguna persona tan estúpida como para creer en Dios, así con esas palabras, y cuando levanta la mano lo botan de la clase. Yo no quiero perder tiempo contigo, matricúlate en otra clase. ¿Así? O si no, lo confronta. A ver, ¿por qué tú crees que Dios existe? ¿Qué evidencia tú tienes? ¿Qué es lo que haría el joven típico cristiano? Bueno, la Biblia dice, no, pero no me usa la Biblia, si la Biblia está llena de errores y contradicciones. ¿Qué evidencia tú tienes fuera de ese libro? Ahí ya dejó al joven plasmado. No, bueno, es que yo siento en mi corazón. No, los sentimientos. Yo te puedo dar a ti una química que tengo ahí que te hace sentir cosas muy extrañas. Tú no puedes confiar en tus sentimientos, son tus sentimientos, no demuestran la existencia de nada externo, lo único que demuestra es lo que tú sientes. Y dejan al joven sin palabras. Porque no les hemos enseñado el argumento de diseño, no les hemos enseñado el argumento cosmológico, no les hemos enseñado el argumento ontológico, hay argumentos buenísimos, pero no se los hemos enseñado. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros? Prepararnos nosotros y preparar a nuestros hijos y preparar a nuestros jóvenes, porque los estamos mandando a una batalla muy seria con los ojos blindados y las manos amarradas detrás de la espalda. ¿Cómo van a ganar? Acaban con ellos. Y la culpa es nuestra. Te puedo enseñar correos electrónicos que me llegan de padres. Mi hijo se crió en la iglesia, empezó la universidad, al segundo semestre ya me dijo que es ateo. En los Estados, yo no conozco las estadísticas aquí, pero en los Estados Unidos más del 70% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad secular abandonan la fe antes de graduarse. Más del 70%. Y no es un estudio, 4 y 5 estudios diferentes que coinciden en los mismos números. Estudios hechos por organizaciones seculares y por organizaciones religiosas. Y concuerdan los números. Abandonan la fe. Casi todas las universidades de los Estados Unidos dan una encuesta de entrada y una de salida. Y ahí es donde lo determinan. Entró y marcó la cajita de que era creyente, cristiano. Al salir marca la cajita ateo o agnóstico. Abandona la fe. Aquí no sé cuál será la estadística, pero yo sé que está pasando. En Costa Rica, según la Universidad de Costa Rica, el ateísmo ronda el 11.3%. Crece despacio, pero crece constante. Eso es más o menos unos 500,000 personas se han declarado no creyentes en Dios. Y eso es lo que se sabe, y la cantidad que no lo dicen por vergüenza. O porque para no disgustar a sus padres, o para no... Tenemos que tomar esto muy en serio, es un movimiento muy serio. Antes podíamos asumir que todo el mundo creía en Dios. Hacían vagabunderías por ahí, pero creían en Dios. Hoy en día no, ya no podemos asumir ni siquiera que crean en Dios. Bien, ese es el nuevo ateísmo, vamos a saltar ya. Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de Dios.